Mi esposa y su hija me abandonaron por heredar la casa de su ex, pero regresaron cuando descubrieron que estaba llena de ratas y termitas. Me llamo Martín, tengo 46 años, y durante los últimos 3 viví con mi esposa Claudia y su hija, Lucía. Claudia tiene 42, y Lucía 16. Nos conocimos hace 5 años, cuando ella se mudó a mi ciudad buscando un nuevo comienzo. Venía de un divorcio complicado, pero con la determinación de levantar cabeza y ofrecerle algo mejor a su hija. 2 años después, nos casamos, y por un tiempo creí que habíamos encontrado una estabilidad que ninguno de los 3 había tenido antes. Claudia siempre hablaba de su exmarido, Daniel, con una mezcla de resignación y distancia. Lo conocía desde la secundaria, se casaron jóvenes, apenas graduados de la universidad. Según ella, Daniel era ambicioso, de esos hombres que trabajan tanto que olvidan por qué lo hacen. Terminó por darla por sentada, y aunque intentaron terapia, no funcionó. Se divorciaron después de 6 años de matrimonio, y ella pidió la custodia total de Lucía, convencida de que Daniel no sabría criarla solo. Él aceptó sin pelear. 3 años después del divorcio, Claudia decidió mudarse a otra ciudad, justo donde yo vivía. Consiguió trabajo, alquiló un departamento y comenzó de cero. En ese entonces, su ex aún veía a Lucía los fines de semana, aunque cada vez con menos frecuencia. Cuando Claudia y yo empezamos a salir, Daniel no se lo tomó bien. Según Claudia, le molestaba que yo existiera, que Lucía me quisiera, que ya no tuvieran control sobre ella. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron tan esporádicas que el contacto prácticamente desapareció. Cuando Daniel enfermó del corazón, Claudia trató de acercarse. Me dijo que quería hacer las paces, no por nostalgia, sino por respeto a lo que alguna vez compartieron. Pero él no aceptó su ayuda, ni sus llamadas. Murió sin reconciliarse con nadie, dejando todo lo que tenía a su hija. Claudia y yo ya esperábamos algo así, porque su relación se había deteriorado mucho hacia el final. Cuando llegó la noticia del testamento, el abogado explicó que Lucía heredaría una casa en la ciudad natal de Daniel, pero que solo podría disponer de ella legalmente al cumplir 18. Lo curioso fue ver la reacción de Claudia y de su hija, se emocionaron como si les hubieran anunciado que habían ganado la lotería. Pasaron horas hablando de cómo la remodelarían, cómo decorarían cada habitación, y cómo esa casa representaba un nuevo comienzo. Al principio no dije nada. Escuché sus planes en silencio, hasta que mencionaron la posibilidad de mudarse allá. Entonces intervine. Les recordé que nuestra vida estaba aquí, en mi ciudad, en mi casa, donde teníamos todo, trabajo, amigos, familia. Pero Claudia lo tomó como una falta de apoyo. No digo que no sea importante, le dije, pero no podemos dejarlo todo por una casa que ni siquiera está a nombre de Lucía todavía. Ella frunció el ceño, como si no esperara que me opusiera. Martín, llevo años viviendo lejos de mi familia, me respondió. Tal vez sea hora de que tú hagas un sacrificio por mí. No me pareció justo. Cuando se mudó aquí, no lo hizo por mí, sino por ella misma, porque quería un cambio de vida. Se lo dije, y eso la molestó más. Desde ese momento supe que, en el fondo, ya había tomado una decisión, y lo único que buscaba era convencerme de seguirla. Durante los días siguientes discutimos más de lo que hablamos. Ella insistía en vender mi casa y mudarnos a la suya, yo me negaba. No por egoísmo, sino porque me parecía absurdo dejar mi negocio y mi vida atrás por una casa que perteneció a su ex. Me resultaba imposible pensar en dormir en las mismas habitaciones donde ellos compartieron su vida. Era como convertirme en un intruso dentro de su pasado. Cuando le dije eso, me miró como si exagerara. Es solo una casa, replicó. No todo tiene que tener un significado tan profundo. Pero para mí sí lo tenía. No podía simplemente fingir que era un lugar nuevo. Era la casa de Daniel, el símbolo de su historia anterior, y no veía cómo eso podía ser el escenario de la nuestra. Finalmente, me dijo que iría con Lucía unos días a ver la casa, para probar cómo se sentían allá. Si quería acompañarlas, podía hacerlo, pero si no, no me esperarían. Se fueron con un par de maletas y la promesa de que regresarían pronto. Recuerdo el silencio que quedó en casa después de que cerraron la puerta. Era un silencio hueco, de esos que parecen tener peso. Traté de mantenerme ocupado, pero cada rincón me recordaba que me habían dejado atrás y que tal vez no planeaban volver. Pasaron 2 días, luego 4. Llamé a Claudia un par de veces, no contestó. A la semana, ya no sabía si seguíamos casados o si aquello había terminado sin que me lo dijeran. Hablé con mis padres, y me aconsejaron esperar, que tal vez solo necesitaban tiempo. Pero los días siguieron pasando. 14 días sin una sola palabra de ellas. Una noche, cansado de esperar, me derrumbé. No grité ni lloré con rabia, solo sentí un vacío sordo, como si algo se hubiera apagado dentro de mí. Me dolía pensar que podía perderlas por una casa vieja y un capricho. Al día siguiente, hablé con mi abogado, un amigo de toda la vida, y le dije que tal vez había llegado el momento de iniciar los trámites de divorcio. Me escuchó en silencio y me sugirió que hablara con ella antes de tomar una decisión tan definitiva. Le hice caso, aunque no tenía muchas esperanzas. 2 días después, Claudia regresó con Lucía.
Cuando las vi llegar, me sentí aliviado y confundido. Parecían cansadas, y Lucía apenas me saludó. Les abrí la puerta esperando alguna disculpa, o al menos una conversación sincera. Pero lo primero que hizo Claudia fue decirme que habían decidido no mudarse por ahora. La razón era simple, la casa estaba en ruinas. Las fotos que el abogado les había mostrado eran viejas, muy viejas. En realidad, el lugar estaba infestado de murciélagos y roedores, los pisos hundidos, el techo dañado y las paredes llenas de humedad. Me contaron que pasaron 2 semanas hospedadas con los padres de Claudia porque no se podía ni dormir allí. Mientras hablaban, me di cuenta de que ninguna de las dos se disculpaba por haberse ido sin decir nada. Solo describían la casa, como si yo no existiera. Me hervía la sangre. Había pasado días sin dormir, y ellas hablaban de murciélagos y termitas. Finalmente, cuando terminaron de explicarse, tomé aire y dije: qué bueno que hayan vuelto, porque a partir de hoy no quiero seguir viviendo con ustedes. Claudia se quedó helada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con incredulidad. Digo que me dolió lo que hiciste, le respondí. Te fuiste sin una palabra, y ahora vuelves porque esa casa no sirve. No lo haces por mí, lo haces porque no te quedó de otra. Ella mandó a Lucía a su habitación para hablar a solas. Me acusó de ser insensible, de no entenderla, de no saber lo que era vivir lejos de su familia. Dijo que estaba siendo egoísta, que si realmente la amara, habría accedido a mudarme con ellas. Yo solo la miré, sin decir nada. En el fondo, sabía que tenía razón en una cosa, nunca quise irme. Pero eso no justificaba el abandono, ni el desprecio a mis sentimientos. Cuando terminó de desahogarse, le respondí con calma. No te pido que me elijas a mí por encima de tu hija ni de tu familia. Solo esperaba que me eligieras también. Pero parece que eso ya no va a pasar. Empacó algunas cosas y se fue de nuevo, llevándose a Lucía. Esta vez, no traté de detenerlas. Me quedé solo en el umbral, mirando cómo se alejaban, y supe que algo se había roto definitivamente. Después de que se fue, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no sentí tristeza, sino una especie de agotamiento emocional. No era solo por la pelea, sino por la certeza de que ya no había marcha atrás. Aún así, durante los días siguientes, me sorprendí a mí mismo revisando el teléfono cada pocas horas, esperando un mensaje que nunca llegó. Pasó una semana entera sin saber de ellas. Mis padres me insistían en que les escribiera, que tratara de hablar con Claudia, ¿pero para qué? Ella había dejado claro que no quería entender mi punto de vista. Sin embargo, el vacío empezó a dolerme más de lo que esperaba. Dormía mal, trabajaba distraído, y a veces me encontraba mirando las fotos de los tres en el jardín, tratando de entender en qué momento se torció todo. 12 días después de su partida, volví a hablar con mi abogado. Le dije que estaba listo para presentar los papeles de divorcio. Pero él, que me conoce desde hace años, me pidió esperar. Habla con ella primero, me dijo. A veces el orgullo confunde más que la razón. Así que decidí esperar un poco más. Y fue entonces cuando, una tarde, Claudia y Lucía regresaron. Entraron sin demasiadas palabras, con el cansancio dibujado en la cara. Me contaron lo mal que estaba la casa, las goteras, las paredes llenas de moho, los techos a punto de colapsar. Los murciélagos, los ratones, los excrementos de pájaro. Era un desastre, y habían pasado las 2 semanas hospedadas con los padres de Claudia mientras el abogado revisaba si había forma de adelantar la herencia. No la había. Mientras hablaban, no pude evitar sentir que solo habían regresado porque no tenían otra opción. No hubo disculpas, ni siquiera una mirada de culpa. Solo frustración, como si la culpa fuera de la casa, no de sus decisiones. Me dolió más eso que su partida. Así que cuando terminaron de explicar, les dije con la voz más firme que pude. Me alegra que estén bien. Pero no quiero seguir viviendo así. No quiero una relación donde me dejen atrás cada vez que algo no les gusta. Claudia me miró como si no entendiera, y luego, cuando le pedí hablar a solas, explotó. Dijo que yo era injusto, que no comprendía lo difícil que era para ella estar lejos de su familia. Me llamó egoísta. Dijo que si no podía acompañarlas en un cambio, entonces era yo quien no valoraba el matrimonio. No respondí. Había algo en su tono que me resultaba ajeno, como si ya no hablara conmigo, sino con la idea que tenía de mí. Al final gritó. Si quieres que nos vayamos, nos iremos. Pero no digas que no te lo advertí. Y se fue, otra vez, esta vez con más rabia que tristeza. Los primeros días después de eso fueron confusos. No sabía si debía llamarla o dejarla ir. Luego me escribió una amiga suya para decirme que estaban quedándose con ella, que las dos estaban dolidas y que, si quería arreglar las cosas, debía hacerlo pronto. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque ya no creía que quedara algo que arreglar. Pasaron los días, y la casa empezó a sentirse menos vacía y más mía. Era extraño, me dolía, pero también sentía alivio. Ya no esperaba oír la puerta abrirse, ni los pasos de Lucía bajando las escaleras con su mochila, ni la voz de Claudia hablando por teléfono con su madre. El silencio, al menos, era sincero.
Empecé a escribir lo que sentía, como una forma de aclarar mis pensamientos. Me di cuenta de algo: si la casa hubiera estado en buen estado, ellas no habrían regresado. Y eso, por más doloroso que fuera, me dio claridad. Yo no era su prioridad, era su plan B. Con Lucía era diferente. Ella era una adolescente, no tenía por qué cargar con los errores de su madre. Nunca me guardó rencor, y aunque no me escribió, supe que solo estaba atrapada en medio del conflicto. Pero con Claudia, todo era distinto. Se había vuelto una extraña. Ya no era la mujer que conocí hace 5 años, aquella que me hacía reír cuando las cosas iban mal. Era alguien que me culpaba por no ceder, como si amar significara renunciar a uno mismo. Pensé mucho en todo eso durante las semanas siguientes. Hasta que, un mes después, Claudia volvió a aparecer. Esta vez no venía a hablar, sino a empacar el resto de sus cosas. Llegó con una camioneta y un amigo que la ayudaba. Yo abrí la puerta sin decir palabra. Solo vengo por lo que quedó, me dijo, sin mirarme. Asentí. Me quedé observando cómo subían cajas y maletas al vehículo. En algún momento, mientras su amigo iba por más cosas, le pedí hablar en privado. No entiendo, le dije con la voz temblorosa. Después de todo lo que vivimos, ¿esto es todo? ¿Ni siquiera vas a intentarlo? Ella suspiró y se cruzó de brazos. Martín, no se trata solo de la casa. Yo, quiero volver a mi ciudad. Quiero estar cerca de mis padres, de mis amigos. Estoy cansada de vivir lejos. Me quedé helado. Durante todo ese tiempo pensé que la discusión era por la herencia, no por un deseo más profundo de volver. Entonces nunca fue por la casa, murmuré. No del todo, respondió. La casa solo me hizo darme cuenta de que quiero regresar. Y sé que tú no vas a hacerlo. Tenía razón. No podía. Mi vida entera estaba aquí, mi negocio, mi familia, mis empleados. Todo lo que había construido desde cero. No podía simplemente dejarlo por seguirla, aunque una parte de mí deseara hacerlo. Necesito pensarlo, le dije. Ella sintió, sin rencor, casi con tristeza. Tómate el tiempo que necesites. Pero yo ya decidí, respondió antes de volver a empacar. Esa noche, cuando se fue, comprendí que ya no quedaba nada que salvar. No era una pelea, era una despedida aplazada. Ella ya estaba viviendo mentalmente en otro lugar, y yo seguía anclado aquí. Durante las semanas siguientes, intenté convencerme de que aún podía cambiar de opinión, de que quizás el amor bastaba para cruzar esa distancia. Pero cada vez que pensaba en renunciar a todo, en vender mi negocio, en mudarme a una ciudad donde no tenía nada ni a nadie, sentía que me traicionaba a mí mismo. Finalmente, 3 semanas después de esa última conversación, la llamé para decirle que no iba a mudarme. Le dije que la amaba, pero que no podía abandonar mi vida. Que si ella necesitaba volver a su mundo, debía hacerlo. Claudia no discutió. Solo me dijo que entendía, que esperaba que algún día pudiera perdonarla, y que deseaba que ambos encontráramos paz. Colgamos, y esa fue la última vez que hablamos como pareja. Desde entonces, me quedó un solo pensamiento claro: a veces el amor no se acaba de golpe, sino que se disuelve en decisiones pequeñas, en ausencias, en silencios que pesan más que las palabras. Pasaron varias semanas desde aquella última llamada. Durante ese tiempo, traté de acostumbrarme a la rutina sin Claudia ni Lucía. Me levantaba, trabajaba, comía solo y, al final del día, me sentaba en el sillón donde antes veíamos series juntos. El silencio ya no dolía tanto, pero se sentía como una presencia constante. El divorcio se convirtió en una realidad inevitable. Claudia me llamó una tarde para decirme que quería hacerlo por mutuo acuerdo, sin peleas ni abogados innecesarios. Acepté. Ya no había rencor, solo un cansancio profundo, como si ambos hubiéramos luchado demasiado por sostener algo que ya no existía. Cuando nos reunimos para firmar los primeros documentos, fue extraño verla. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto, y esa expresión tranquila que solía tener antes de que todo se derrumbara. Me sonrió con cortesía, pero sin calidez. No quiero que esto termine mal, me dijo. Prefiero que recordemos lo bueno. Asentí. Era lo más sensato. Había pasado suficiente tiempo para entender que aferrarme al pasado solo iba a lastimarnos más. Después de firmar, le pregunté si podía ver a Lucía. Claudia dudó por un momento, pero luego aceptó. Dijo que la muchacha me extrañaba, aunque había estado confundida por todo lo que había pasado. Me aseguró que no le había prohibido hablarme, solo quería darle espacio para procesarlo. Esa misma semana la vi. Lucía había crecido más de lo que imaginaba. Tenía el cabello más largo, la mirada un poco más madura, y una mezcla de tristeza y cariño en los ojos cuando me vio. Nos abrazamos sin decir nada, y por un instante todo el dolor de los últimos meses pareció desaparecer. Nos sentamos en una cafetería cerca de su casa, y me contó cómo había sido su vida desde que se fueron. Dijo que la casa heredada seguía igual, inhabitable, y que estaban viviendo con los abuelos. Me confesó que en realidad nunca quiso mudarse, que solo siguió a su madre porque no quería dejarla sola. Yo estaba feliz aquí, me dijo. Mis amigos, la escuela,
todo lo que conocía estaba acá. Pero mamá necesitaba volver. Me dolió escuchar eso. Entendí entonces que, aunque Claudia y yo habíamos roto, Lucía seguía siendo el lazo más puro de todo aquello. Le aseguré que seguiría en su vida, que aunque su madre y yo ya no estuviéramos juntos, ella siempre podría contar conmigo. No es tu culpa, Lucía, le dije. Nada de esto lo es. Ella asintió, y en sus ojos vi alivio. Era como si necesitara escuchar esas palabras para soltar un peso. Pasamos horas hablando, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. El proceso de divorcio avanzó rápido. Claudia y yo decidimos mantener el contacto solo por temas prácticos, y todo fue civilizado. No hubo reproches ni lágrimas. A veces pienso que ambos nos rendimos al mismo tiempo, solo que ella lo aceptó antes que yo. Cuando finalmente firmamos los papeles definitivos, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Era el cierre de una etapa importante, pero también el inicio de una nueva donde ya no dependía de nadie más para sentirme en casa. Esa noche, me quedé despierto mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad desde la ventana del estudio. Pensé en cómo todo había comenzado, dos personas que creían poder reconstruirse juntas. Y en cierta forma, lo hicimos. Solo que el camino no terminaba en el mismo lugar para los dos. Pasaron los meses. Comencé a reconstruir mi vida poco a poco. Volví a dedicarme al trabajo con la concentración que había perdido. Me reencontré con viejos amigos, retomé actividades que había dejado de lado y aprendí a disfrutar mi propia compañía. Lucía y yo hablábamos cada tanto. Me enviaba mensajes, me contaba sobre la escuela, sobre sus planes para la universidad. Yo trataba de estar presente, sin cruzar los límites que su madre y yo habíamos acordado. El día de su cumpleaños 17, le mandé un regalo y una carta. No era nada ostentoso, solo un reloj y unas palabras sinceras: aunque las cosas cambien, siempre tendrás en mí a alguien que te quiere y te admira. Me respondió con un mensaje simple, pero que me bastó: gracias, Martín. Siempre serás parte de mi familia. Unos meses después, me llamó para contarme algo importante. Dijo que finalmente habían llevado a varios contratistas a revisar la casa heredada, y los resultados no eran buenos. Había daños estructurales, humedad en las vigas, y termitas que habían destrozado los cimientos. Repararla costaría más de lo que podían pagar. La escuché en silencio mientras hablaba. En su voz no había rabia, solo resignación. Me dijo que su madre estaba frustrada, que sentía que el sueño de volver a su hogar se había convertido en una pesadilla costosa. ¿Sabes?, me dijo. Mamá dice que si lo hubiera sabido, nunca habría dejado todo atrás. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. No porque me alegrara, sino porque entendí que a veces las decisiones más grandes se toman por impulso, creyendo que la vida esperará a que uno se acomode. Le respondí con calma, sin amargura. Todos aprendemos algo tarde o temprano, Lucía. Lo importante es seguir adelante. Ella sonrió, y en ese momento supe que, aunque la familia que habíamos formado se había disuelto, algo verdadero había sobrevivido. No el matrimonio, ni las promesas, sino el cariño sincero que nace cuando uno realmente se preocupa por alguien, sin importar los títulos o las circunstancias. Han pasado 6 meses desde entonces. El divorcio ya es solo un documento guardado en un cajón, y mi vida, aunque distinta, ha encontrado su equilibrio. Sigo hablando con Lucía de vez en cuando, me cuenta sobre sus estudios, sobre sus planes de ir a la universidad. Dice que aún vive con sus abuelos, que la casa heredada sigue igual, esperando una reparación que quizás nunca llegue. A veces pienso en Claudia. No con rencor, sino con cierta nostalgia tranquila. Me gusta creer que, de alguna manera, ambos aprendimos lo que necesitábamos aprender: ella, que los lugares no siempre curan la distancia interior; yo, que amar a alguien no siempre significa seguirlo, sino saber cuándo dejarlo ir. Y aunque no terminamos juntos, una parte de mí sigue agradecida por los años compartidos, por las risas, las cenas, las pequeñas rutinas. Porque incluso las historias que no duran dejan huellas que no se borran. Cierro esta etapa con una certeza: hice lo que pude, di lo mejor de mí, y si algo aprendí de todo esto es que la casa no hace al hogar, lo hacen las personas que deciden quedarse. Y ellas, simplemente, eligieron irse. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.